¿Te parece difícil el subjuntivo? Bueno, si es así, no te pierdas la clase de hoy, porque ese es el tema que vamos a tratar, el presente de subjuntivo. Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons, Academia de Español Online. Yo soy Vanessa, profesora de español, y en este canal puedes aprender sobre gramática, vocabulario y cultura de España. Bien, la clase de hoy sobre el subjuntivo va a estar dividida en 3 partes. En la primera vamos a aprender a conjugar el subjuntivo de los verbos regulares, es decir, la conjugación regular. En segundo lugar, aprenderemos o veremos la conjugación de algunos verbos irregulares o con algún tipo de irregularidad. Y tercero, os enseñaré 3 usos básicos para que podáis comenzar a usar el subjuntivo. Comenzamos. Bien, ¿cómo podemos conjugar el presente de subjuntivo? La conjugación del presente del subjuntivo no es muy difícil. Lo primero que vamos a necesitar es la primera persona del presente simple. Aquí podéis ver una tabla con los verbos hablar, comer y vivir. Bien, pues para poder conjugar el presente de subjuntivo vamos a usar como base la primera persona. Como veis, está marcada aquí en rojo. Esta es la primera persona del presente simple, de indicativo. Yo como, yo vivo, yo hablo. Muy bien, cogemos la primera persona y lo que vamos a hacer es quitar la última letra, la O, de hablo, de como y de vivo. Esa va a ser nuestra raíz. Y ahora simplemente tendremos que añadir detrás las terminaciones para el subjuntivo. Y tenemos 2 terminaciones para el subjuntivo. Para los verbos acabados en ar, lo veis aquí, y para los verbos acabados en er y ir. Si os fijáis, los verbos acabados en ar van a tener una terminación acabada en e. Sin embargo, los verbos acabados en er y en ir van a tener una terminación acabada en a. Digamos que está cruzada. Bien, vamos a ver cómo queda el verbo hablar. Hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen. Con comer quedaría coma, comas, coma, comamos, comáis, coman. Y con vivir, viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Vamos a hacer un resumen. Para formar el subjuntivo, cogemos la primera persona del presente simple, le quitamos la última letra y a esa raíz le añadimos las terminaciones de subjuntivo. Ahora pasamos a los verbos irregulares. Dentro de los verbos irregulares hay distintas irregularidades. Vamos a ver 2 principales, ¿vale? Para que comencéis a usar el subjuntivo. Primero vamos a ver los verbos completamente irregulares, es decir, tendréis que aprendéroslos. Y segundo, vamos a ver cómo los verbos con irregularidades en la raíz, cómo se conjugan en subjuntivo. Vamos a comenzar con los completamente irregulares. Por ejemplo, aquí tenéis el verbo ser, estar y dar. Aquí, por ejemplo, el verbo ser es ya irregular en presente. Lo veis aquí, yo soy. No podemos usar la primera persona para añadir una terminación. Y esto mismo pasa con los otros verbos. Debemos de aprenderlos. El verbo ser quedaría que sea, seas, sea, seamos, seáis, sean. El verbo estar, esté, estés, esté, estemos, estéis, estén. Y el verbo dar, de, des, de, demos, deis, den. Tener cuidado con el verbo estar y con el verbo dar,
ya que llevan acento alguna de las personas. Y otros 3 verbos irregulares importantes serían el verbo haber, ir y saber. Los 2 primeros llaman la atención por su Y. Haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan, vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Y el último, el verbo saber, sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan. Como veis, son todos bastante diferentes entre sí y deberéis de aprenderlos de memoria. Pero luego tenemos también otros verbos irregulares que no lo son del todo. Normalmente la irregularidad está en la raíz y seguro que os suena porque esta irregularidad ya la tienen en otros tiempos, por ejemplo en el presente. Cuando hablo de la raíz, hablo de la parte de delante del verbo. Aquí, por ejemplo, veis el verbo hacer, ¿vale? La parte haz sería la raíz y sería la desinencia. Bien, pues los verbos de los que vamos a hablar son verbos que tienen algo distinto en esa raíz. Y no es muy difícil porque normalmente la raíz no va a cambiar, aunque tenga una irregularidad. Y la desinencia vamos a poder poner la desinencia del subjuntivo. Por ejemplo, tenemos el verbo hacer, tener y venir. El verbo hacer en presente simple es yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Bien, pues vamos a coger la primera persona, hago. A hago, como en los regulares, le vamos a quitar la última palabra, la O, la desinencia, y le vamos a añadir la conjugación para los verbos ir. Y entonces nos va a quedar haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. Y lo mismo con los otros 2, con tener y venir. En presente serían yo tengo, yo vengo. Pues ese tengo y vengo es lo que vamos a usar de base, aunque sea irregular. Quitamos las os y aquí tenéis cómo sería el subjuntivo. Simplemente añadir la conjugación de cada uno. Y lo mismo con otro tipo de irregularidades. Aquí podéis ver, por ejemplo, con el verbo conocer y con el verbo incluir. El verbo conocer en presente sería yo conozco. La C cambia a ZC. E incluir sería yo incluyo. Es decir, esa I cambia a una I griega. Bien, pues vamos a usar la primera persona del presente simple. Yo conozco, yo incluyo. Vamos a quitar la O y vamos a añadir la terminación para el subjuntivo. Y nos va a quedar conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan. Incluya, incluyas, incluya, incluyamos, incluyáis, incluyan. Como veis, son irregulares, pero como la irregularidad de la raíz se mantiene, si conocéis simplemente la primera persona del presente, si ya os sabéis esos verbos, solamente tenéis que tenerlo en cuenta y añadir la terminación del subjuntivo. Bueno, por supuesto hay muchas más irregularidades, sobre todo hay muchas irregularidades vocálicas, pero eso lo trataremos en otro vídeo ya que lleva un poquito más de tiempo. Bueno, y ahora vamos a pasar a la tercera parte, que son 3 usos básicos con los que podéis comenzar a usar el subjuntivo. Vamos a por el primero. El subjuntivo lo vamos a usar para expresar deseos, cosas que queremos que ocurran, que queremos que nos pasen a nosotros o a alguien. Y podemos usarlo tanto en frases simples, en oraciones simples, como esta que veis aquí. Que tengas suerte en el DELE. Muchas gracias. Estamos deseando a alguien suerte para que apruebe, para que le salga bien el examen. Pero también se puede usar en oraciones subordinadas, es decir, 2 oraciones unidas. Espero que apruebes el DELE. Ojalá. Aquí, aparte del subjuntivo, hemos añadido un verbo anterior. Espero que. Muy bien, segundo uso.
El subjuntivo lo podemos también usar para expresar o dar un consejo a alguien. Para ello vamos a usar la siguiente estructura. Un verbo que vamos a usar para aconsejar, que, y luego el subjuntivo. Se pueden usar distintos verbos, aquí os he puesto dos, que son aconsejar y recomendar. Mirad el ejemplo. Se me han perdido las gafas de sol. Te recomiendo que compres las gafas de sol en la óptica. Bueno, y el último uso, que sería para expresar sorpresa. Y aquí también vamos a usar la misma estructura que en lo anterior. Un verbo más un subjuntivo. Hay distintas opciones de verbos. Aquí os dejo dos. Me extraña y me sorprende. Veamos dos ejemplos. Me extraña que Antonio falte a clase. ¿Estará enfermo? Aquí estamos indicando que no nos parece normal que falte a clase. Me sorprende que salga a cenar. Tiene mucho que estudiar. ¿Irá bien de tiempo? Bueno, y con esto terminamos la explicación de hoy. Ahora os dejo un pequeño resumen para que podáis revisar y echarle un vistazo a todo de nuevo. Pausad el vídeo y leerlo. Bueno, recordad que si queréis practicar podéis escribir un ejemplo en los comentarios con alguno de los verbos en subjuntivo que han aparecido en el vídeo. Además, en mi página web www.dielspanishlessons.com tenéis una entrada de blog sobre el subjuntivo donde podéis hacer algunos ejercicios para practicar. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y por aquí tenéis otro vídeo que quizá os interese y os ayude a seguir practicando o aprendiendo español. Nos vemos en el próximo vídeo.